Ella batió récords. Fue la primera mujer estadounidense en alcanzar la cima del Everest sin oxígeno. Pero tan solo unas horas después de esa hazaña, desapareció en la zona de la muerte. Durante 9 años, su historia quedó congelada en el tiempo, hasta que un alpinista británico regresó e hizo algo que nadie más se había atrevido a hacer. Lo que encontró y lo que hizo después reescribiría todo. Frances Arsent lo tenía todo por lo que vivir. A los 40 años, era una montañista consumada, con una sonrisa contagiosa y una ambición sin límites. Su hijo Paul era el centro de su mundo, y su esposo, Sergei, una leyenda rusa conocido como el Leopardo de las Nieves, compartía su pasión por conquistar las cumbres más peligrosas del planeta. Pero Frances tenía un sueño que consumía sus pensamientos: convertirse en la primera mujer estadounidense en llegar a la cima del monte Everest sin oxígeno suplementario. Era un objetivo que ya había cobrado la vida de escaladores experimentados, un desafío que empujaba el cuerpo humano más allá de sus límites. Mientras preparaba su equipo esa primavera, Frances escribió una nota sencilla para Paul, en la que incluía un mapa de su viaje al Himalaya. «Hola Paul, estamos en el campamento base. Te extraño y te quiero. Mamá». Jamás habría imaginado que, 9 años después, un alpinista británico tomaría una decisión que cambiaría todo sobre su historia. 22 de mayo de 1998. El campamento base del Everest bullía con la energía habitual previa al ascenso final. Pero Frances y Sergei Arsent se mantenían aparte de los demás equipos. A diferencia de las expediciones ampliamente respaldadas, con sherpas, oxígeno y comunicación por radio, la pareja escalaba sola. Esto no era imprudencia, sino un riesgo calculado por 2 de los alpinistas de gran altitud más experimentados del mundo. Sergei se había ganado su apodo de Leopardo de las Nieves al conquistar las 5 cumbres más altas de la ex Unión Soviética. Incluso había escalado las 3 cimas del Kangchenjunga en una sola travesía, una hazaña que pocos osarían intentar. Pero incluso las leyendas pueden subestimar al Everest. Su primer intento, el 20 de mayo, fracasó cuando sus linternas frontales se apagaron en el primer escalón. El segundo, el 21, fue abandonado tras avanzar apenas 50 metros. Cada intento fallido significaba otra noche a más de 8.000 metros, en la zona de la muerte, donde el cuerpo humano comienza literalmente a morir. Para el 22 de mayo, ya habían pasado 3 noches a una altitud letal. Sus cuerpos se debilitaban cada hora. Cualquier escalador racional habría descendido, aceptando la derrota. Pero Frances no era racional con respecto a esta meta. Estaba obsesionada. A la 1 de la mañana, el 22 de mayo, con temperaturas capaces de congelar la carne en minutos, comenzaron su intento final. Sin oxígeno suplementario, avanzaron lentamente en la oscuridad hacia su destino. Lo que no sabían era que esa decisión los separaría para siempre. Uno alcanzaría la fama eterna, el otro desaparecería sin dejar rastro, y ambos pasarían a formar parte del misterio más inquietante del Everest. Pasaron las horas. El sol salió sobre el Himalaya, revelando 2 figuras diminutas que seguían subiendo cuando ya deberían estar bajando. Estaban cometiendo un error fatal, uno que generaría una leyenda y una tragedia que tardaría 9 años en resolverse. Tarde, el 22 de mayo de 1998, Frances Arsent alcanzó la cima del Everest. Lo había logrado. Era la primera mujer estadounidense en llegar al punto más alto del mundo, sin oxígeno suplementario. Pero en lugar de euforia, sintió agotamiento. Su cuerpo se estaba apagando. Sus movimientos eran lentos, mecánicos. Junto a ella, Sergei estaba igual de exhausto. Habían hecho cumbre peligrosamente tarde, un error que ha costado más vidas
que ningún otro en el Everest. La regla de oro es simple. La cima es solo la mitad del camino. El verdadero éxito es regresar con vida. Mientras descendían en la luz menguante, ninguno imaginaba que estaban comenzando la separación más desgarradora en la historia del alpinismo. En algún momento durante la noche, entre la confusión, el cansancio extremo y la falta de oxígeno, se perdieron el uno del otro. Al amanecer, Sergei logró llegar al campamento, pero Frances no estaba por ninguna parte. La realización lo golpeó como una avalancha. Su esposa, la mujer con la que había escalado las cumbres más altas del mundo, la madre del pequeño Paul que los esperaba en casa, estaba sola, en problemas, en la montaña. Sin dudarlo, Sergei tomó un tanque de oxígeno y medicina y volvió a subir a la zona de la muerte. Iba a salvarla, o morir intentándolo. Nadie que conociera a Sergei se sorprendió por su decisión. Era exactamente lo que haría el leopardo de las nieves. Pero mientras ascendía, buscando desesperadamente señales de Frances, no tenía forma de saber que otros escaladores y lo que descubrieron los perseguiría por el resto de sus vidas. Un equipo de escaladores uzbecos que también intentaba hacer cumbre se topó con Frances cerca de la cima. Estaba apenas consciente, sufría una severa falta de oxígeno y congelación extrema. Su condición era crítica, pero aún estaba viva. Los escaladores uzbecos hicieron todo lo posible. Le dieron oxígeno, intentaron ayudarla a moverse. Pero como ellos también escalaban sin apoyo de sherpas y con recursos limitados, eventualmente, agotados y sin oxígeno, se vieron obligados a dejarla con una botella vacía y descender para salvarse. Sin embargo, tomaron una decisión crucial que salvaría vidas. Aseguraron su arnés a una cuerda fija para evitar que su cuerpo se deslizara por la ladera de la montaña. Esa misma noche, mientras el equipo uzbeco descendía, se cruzaron con Sergei, que aún subía en la oscuridad buscando desesperadamente a su esposa. Le dijeron dónde encontrarla. Sería la última vez que alguien vería con vida al leopardo de las nieves. Lo que ocurrió después permanecería en el misterio durante un año entero. Pero el descubrimiento, cuando finalmente llegó, revelaría la verdadera profundidad del amor y el sacrificio en una de las tragedias más grandes del alpinismo. 24 de mayo de 1998. El escalador británico Ian Woodall y la sudafricana Cathy O'Dowd estaban a 300 metros de la cima del Everest, cuando O'Dowd vio algo que cambiaría sus vidas para siempre. Un destello de tela morada. Un movimiento espasmódico entre las sombras del primer escalón. «Ese cuerpo está vivo», le dijo O'Dowd a su compañero. «Voy a mirar». Lo que encontró la atormentaría en sus sueños durante años. Tendida en una grotesca forma de V invertida, atada a una cuerda fija, había una mujer con la piel tan blanca y lisa como la porcelana. Era una señal de congelación severa que la hacía parecer una muñeca dormida. Su largo cabello oscuro enmarcaba un rostro que seguía siendo hermoso, a pesar del daño causado por la montaña. Entonces, la mujer abrió los ojos. «No me dejes», susurró. Sus pupilas eran enormes, oscuros vacíos en el aire delgado. «No me dejes aquí para morir». O'Dowd sintió náuseas. La mujer se le parecía. Tenía una edad similar, rasgos parecidos. Por un momento aterrador, sintió que estaba mirando su propio futuro posible. «Soy estadounidense», dijo de repente la mujer. «Soy estadounidense». Fue entonces cuando comprendieron quién era. Frances Arsent, la mujer alegre que días antes se había sentado con ellos en su carpa en el campamento base, hablando de su hijo Paul en casa, compartiendo té e historias de familia. Ian Woodall llegó con su equipo de sherpas. Encontraron el piolet de Sergei y una cuerda cerca, pero no había rastro del escalador ruso.
La botella vacía que habían dejado los uzbecos seguía allí, junto a Frances. Sus guantes estaban esparcidos cerca, señales del inicio de una hipotermia grave que le hacía sentir calor y quitarse la ropa protectora. Durante más de una hora, intentaron todo. Intentaron incorporarla, pero su cuerpo estaba completamente inerte. No podía sostener su propio peso. Trataron de ponerle los brazos dentro de su chaqueta, pero no tenía control motor. Cuando intentaron hacerla caminar, sus piernas se doblaban como espaguetis. «Si puedes ayudarnos, intentaremos bajarte de la montaña», le dijo Woodall, mirándola directamente a los ojos, buscando alguna respuesta coherente. «Si no lo haces, vas a morir». Pero no hubo respuesta. Estaba consciente, pero mentalmente ausente. La montaña le había arrebatado la mente, incluso antes de quitarle la vida. La temperatura era de menos 30 grados Celsius. Estaban parados hacía más de una hora, y el equipo de rescate comenzaba a sufrir congelación. Enfrentaban una elección imposible: intentar un rescate que probablemente los mataría a todos, o abandonar a una mujer consciente para que muriera sola en la montaña. «¿Por qué me están haciendo esto?», preguntó Frances, con la voz apenas audible. Esas palabras dolieron más que cualquier viento helado. Ella no comprendía que estaban intentando ayudarla. En su confusión causada por la falta de oxígeno, pensaba que la estaban torturando. La decisión llegó sin discusión. Incluso los escaladores uzbecos el día anterior habían llegado a la misma conclusión. Estaba demasiado lejos para ser salvada. Mientras se preparaban para dejarla, Frances dejó de hablar. Parecía hundirse en la inconsciencia. O'Dowd perdió todo deseo de alcanzar la cima. «Escalo porque lo disfruto», diría después. Después de encontrar a Fran, no había forma de que llegar a la cima me diera placer. La dejaron allí, aún atada a la cuerda fija, aún respirando. Sería la última vez que alguien la vería con vida. Pero el misterio de lo que sucedió con Sergei apenas comenzaba. Y la historia de Frances estaba lejos de terminar. Frances Arsend murió sola el 24 de mayo de 1998, aún sujeta a esa cuerda guía en lo alto del monte Everest. La mujer que había alcanzado su sueño más grande, convertirse en la primera estadounidense en hacer cumbre sin oxígeno, pagó el precio más alto. La última vez que se le vio, con certeza, fue cuando los escaladores uzbecos lo encontraron subiendo en la oscuridad, el 23 de mayo, cargando oxígeno y medicinas para salvar a su esposa. Después de eso, el leopardo de las nieves simplemente desapareció en el aire delgado de la zona de la muerte. ¿Había llegado hasta Frances? El hallazgo de su piolet y su cuerda cerca del cuerpo de ella sugería que sí. Pero, ¿dónde estaba su cuerpo? ¿Cómo había muerto? Esas preguntas atormentaban a todos los que conocían su historia. En Colorado, su hijo Paul Di Stefano, de 10 años, esperaba noticias que nunca llegarían. La última carta de su madre, con su alegre mensaje y un mapa dibujado a mano, se convirtió en un doloroso recordatorio de sueños que se transformaron en pesadillas. Pero en el Everest, la historia de Frances apenas comenzaba su capítulo más perturbador. Su cuerpo yacía a plena vista de la ruta principal de ascenso por la cara norte de la montaña. Todo alpinista que intentara llegar a la cima por esa vía debía pasar junto a ella. Con su chaqueta morada, su expresión serena y su cabello oscuro, extendido como una bella durmiente salida de un cuento de hadas, se convirtió en un macabro punto de referencia. Los escaladores comenzaron a llamarla la Bella Durmiente. Temporada tras temporada, expedición tras expedición, cientos de alpinistas pasaban junto a su cuerpo. Algunos se detenían a rendir respeto. Otros pasaban apresurados, perturbados por la visión. Unos pocos tomaban fotografías que luego circularían por internet.
convirtiendo su muerte en una especie de atracción turística escalofriante. «Gira a la derecha en el tipo con las botas verdes», solían decir los escaladores, refiriéndose a otro cuerpo que servía como punto de orientación. «Gira a la izquierda en la mujer con la chaqueta morada». No había dignidad en eso. El costo de recuperar un cuerpo desde esa altitud se estimaba entre $40,000 y $100,000. Los desafíos técnicos eran enormes, las preguntas éticas aún más complejas. ¿Quién tenía la responsabilidad? ¿Quién tenía el derecho? Durante 9 años, Frances Arsent permaneció donde murió. Un monumento congelado tanto a la ambición humana como a la tragedia humana. Miles la vieron. Cientos pasaron a escasos metros de su cuerpo, pero nadie hizo nada. Hasta 2007, cuando un hombre dijo basta. El mismo alpinista británico que había abandonado su intento de cima para acompañarla en sus últimas horas, no podía olvidar aquellas palabras desesperadas. «No me dejes aquí para morir». La había dejado porque no tenía otra opción. Pero ahora, 9 años después, Ian Woodall regresaba para cumplir una promesa que llevaba guardada en su corazón desde hacía casi una década. Lo que planeaba era inédito, peligroso y absolutamente necesario. La expedición organizada por Woodall se llamó The Tao of Everest, el camino del Everest, y su misión no se parecía a ninguna otra en la historia del alpinismo. Woodall planeaba regresar a ese punto, a 8,500 metros de altura, más alto que cualquier montaña fuera del Himalaya, para darle a Frances Arsent el entierro que merecía. La logística era abrumadora, los riesgos enormes. Mover un cuerpo congelado a esa altitud requería fuerza extraordinaria, condiciones meteorológicas perfectas y un valor inmenso. Un solo error podía significar más muertes. Pero Woodall tenía otra razón para esta misión. En 1999, un miembro de la expedición Mallory e Irvine finalmente resolvió el misterio de lo que había ocurrido con Sergei Arsentiv. Jake Norton descubrió el cuerpo del escalador ruso más abajo en la ladera de la montaña, aparentemente muerto en una caída mientras intentaba rescatar a su esposa. La evidencia sugería que Sergei sí había llegado hasta Frances después de que el equipo uzbeco la dejara. Había intentado salvarla, dejando su piolet y cuerda junto a ella, antes de intentar cargarla o arrastrarla a un lugar seguro. Pero el esfuerzo le había costado la vida. Y Frances, demasiado débil para moverse por sí sola, permaneció donde él la dejó. Fue una historia de amor que terminó en tragedia doble. El sacrificio supremo de un esposo que quedó sin testigos y sin registro. El leopardo de las nieves murió como vivió, intentando lo imposible para salvar a alguien que amaba. Ahora, Woodall quería honrar la memoria de ambos. Mientras su equipo establecía el campamento base en 2007, Woodall explicó su motivación. En el fondo de mi mente, esperaba que alguien hiciera algo por ella. Pero la única razón por la que alguien estaría tan alto es porque va hacia la cima o ya está descendiendo. Y en cualquiera de los casos, no puedes dedicar las horas necesarias para enterrar un cadáver. Se necesitaba una misión dedicada. Esta era esa misión. La localización precisa del cuerpo tomaría días. Moverla sería agotador en una altitud donde cada respiración es una lucha. Y la ventana de clima favorable para tal operación era estrecha. Una sola tormenta podía atrapar al equipo en la zona de la muerte, sin esperanza de rescate. Pero Woodall había hecho una promesa 9 años antes, cuando se alejó de Frances Arsent, dejándola morir sola que algún día, de alguna manera, regresaría para darle a Frances dignidad en la muerte. Ese día por fin había llegado. 23 de mayo de 2007. Exactamente 9 años después de que Frances Arsent pronunciara sus últimas palabras a otro ser humano, Ian Woodall volvió a estar junto a su cuerpo.
Ella se veía exactamente como en 1998. El frío extremo y el aire delgado la habían conservado perfectamente, como una cápsula del tiempo de aquel terrible día. Su chaqueta morada seguía brillando sobre las rocas grises. Su cabello oscuro aún enmarcaba su rostro. Aún parecía estar dormida. Pero ahora, finalmente, alguien había venido a despertarla de su largo sueño. Woodall y su equipo habían llevado una bandera estadounidense hasta la montaña. En una ceremonia breve pero conmovedora, a 8.500 metros sobre el nivel del mar, la colocaron sobre el cuerpo de Frances y dijeron una oración. Por primera vez en 9 años, ella fue tratada no como un punto de referencia o una advertencia, sino como un ser humano que merecía respeto. Entonces comenzó el trabajo más difícil. Mover un cuerpo congelado a esa altitud lleva al límite la resistencia humana. Cada acción requería un esfuerzo enorme en el aire escaso. El equipo trabajó metódicamente, con cuidado, con reverencia. No estaban simplemente moviendo un cadáver. Estaban cumpliendo una obligación sagrada. Lenta y respetuosamente, trasladaron a Frances a un lugar más bajo en la ladera de la montaña, colocándola en un sitio donde ya no fuera visible para los escaladores que pasaran por allí. Construyeron un simple túmulo de piedras, el único entierro posible a esa altitud. Por primera vez desde 1998, los escaladores que ascendieran por la ruta norte del Everest ya no tendrían que pasar junto a la Bella Durmiente. Finalmente, había sido puesta a descansar con dignidad. Woodall reflexionó después sobre la misión. Esta será mi última expedición, así que pensé que sería apropiado devolver algo. Pero la expedición logró mucho más que mover un cuerpo. Honró la memoria de Frances y Sergei Arsenyev, una pareja cuya historia de amor se había convertido en una de las mayores tragedias del alpinismo y en uno de sus más grandes ejemplos de sacrificio. La mujer que soñaba con ser la primera estadounidense en coronar el Everest sin oxígeno había cumplido su meta, aunque le costara todo. El esposo que podría haberse salvado eligió morir intentando rescatar a la mujer que amaba. Y un escalador británico que durante 9 años cargó con culpa y tristeza, finalmente encontró una forma de transformar la tragedia en algo con sentido. Hoy, Paul Di Stefano, el niño de 10 años que se despidió de su madre en 1998, es un hombre adulto. Y lleva consigo no solo el recuerdo de su última carta, sino también el conocimiento de que hubo extraños que se preocuparon lo suficiente por su madre como para arriesgar sus vidas y asegurarse de que fuera tratada con dignidad. La historia de Frances Arsent nos recuerda que, a veces, las victorias más grandes tienen el precio más alto, que el amor puede impulsar a las personas a intentar lo imposible, y que incluso en la muerte, incluso en la montaña más despiadada del mundo, la compasión humana puede triunfar sobre la indiferencia. Ella desapareció en el Everest en 1998. 9 años después, un alpinista británico hizo algo que demostró que lo mejor de la humanidad puede prevalecer incluso en las peores circunstancias. Cumplió una promesa que el honor exigía, pero que pocos habrían tenido el valor de cumplir. Y al hacerlo, le dio a la Bella Durmiente algo más valioso que cualquier cima: le dio paz.